«George, esto no puede ser», susurré, sintiendo cómo las manos me temblaban mientras sostenía el documento que acababa de encontrar sobre el escritorio de Ricardo. Había llegado a su oficina para hablar sobre la presentación escolar de Emma, pero Ricardo estaba terminando una llamada telefónica. Mientras esperaba, mi vista se fijó en una carpeta manila marcada como confidencial, que estaba parcialmente abierta. El borde de un papel asomaba y alcancé a leer mi nombre completo: Sofía Mendoza de Vega, seguido de la palabra terminación. Al principio pensé que se trataba de algún documento laboral, tal vez algo relacionado con mi trabajo en la agencia de marketing, pero cuando me acerqué un poco más y logré ver el encabezado completo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Solicitud de divorcio contencioso. Con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho, tomé el documento con cuidado. Era un borrador, pero estaba completamente detallado. División de bienes que favorecía claramente a Ricardo, custodia de Emma los fines de semana para mí, y una pensión alimenticia ridículamente baja. «Dios mío, Ricardo», murmuré leyendo cada línea con horror creciente. El documento tenía fecha de hace 6 meses. 6 meses. Mientras yo planeaba nuestras próximas vacaciones familiares y me preocupaba por si Emma necesitaba clases de refuerzo en matemáticas, mi esposo ya estaba planeando cómo deshacerse de mí. Saqué mi teléfono y fotografié cada página rápidamente, asegurándome de que se viera todo con claridad. Mis manos seguían temblando, pero necesitaba esta evidencia. Necesitaba entender qué estaba pasando. «Sofía, perdón por la demora». La voz de Ricardo me hizo brincar. Rápidamente coloqué los papeles exactamente como los había encontrado y me alejé del escritorio, fingiendo que había estado revisando mi teléfono. «No te preocupes, amor», logré decir con una voz que sonaba sorprendentemente normal. «Solo quería preguntarte sobre la presentación de Emma el viernes. Necesita que uno de nosotros esté ahí a las 10 de la mañana». Ricardo se acercó a su escritorio y por un momento pensé que se daría cuenta de que había movido los papeles, pero solo cerró la carpeta manila y la guardó en el cajón superior. «Claro, yo puedo ir». «Camila puede cubrir mi reunión de las 11», dijo, y algo en la forma como mencionó el nombre de su asistente legal me hizo sentir un escalofrío. «Perfecto», respondí tratando de mantener la compostura. «Emma se va a poner muy contenta». Durante todo el camino a casa, manejé como un robot. Las luces de la ciudad se veían borrosas, porque no podía dejar de parpadear para contener las lágrimas. ¿Cómo era posible que el hombre con quien había construido una vida durante 8 años, con quien había tenido una hija, estuviera planeando destruir nuestra familia a mis espaldas? Cuando llegué a nuestra casa en Polanco, Emma corrió hacia mí, como siempre. «Mami, ¿ya hablaste con papá sobre mi presentación?» «Sí, mi amor, él va a estar ahí», le dije, abrazándola fuerte, inhalando el aroma de su cabello recién lavado. «¿Estás bien, mami? Te ves triste. Los niños siempre saben». Emma tenía esa habilidad especial para leer mis emociones, aunque yo tratara de ocultarlas. «Solo estoy cansada del trabajo, princesa. Nada que una noche de películas contigo no pueda arreglar». Esa noche, después de que Emma se durmiera, me quedé despierta hasta muy tarde, viendo una y otra vez las fotografías del documento en mi teléfono. Cada línea era como una puñalada. No solo me estaba pidiendo el divorcio, sino que había calculado cuidadosamente cómo dejarme con lo mínimo posible. Ricardo llegó pasada la medianoche. Lo escuché subir las escaleras y entrar silenciosamente a nuestro cuarto, creyendo que yo dormía. Se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado meses planeando la destrucción de nuestra familia. Permanecí inmóvil, fingiendo dormir, mientras pensaba en cómo enfrentarlo. ¿Debería contratar un abogado primero? ¿Confrontarlo directamente? ¿Buscar más evidencia? Al amanecer, mientras Ricardo se duchaba, tomé una decisión. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Esa mañana, después de llevar a Emma a la escuela, manejé directamente a las oficinas de Vega en Asociados. Era hora de que Ricardo supiera que ya no era la esposa ingenua que podía manipular tan fácilmente. «Ricardo,
Necesitamos hablar. Ahora. Entré a su oficina sin tocar la puerta. Él estaba revisando unos expedientes, pero levantó la vista sorprendido por mi tono. «Sofía, ¿qué haces aquí? Pensé que tenías junta con el cliente de la campaña de...» Encontré los papeles del divorcio. Lo interrumpí sacando mi teléfono y mostrándole las fotografías. Los que tienes escondidos en tu escritorio desde hace 6 meses. La expresión de Ricardo cambió completamente. Por un momento vi pánico en sus ojos, pero rápidamente se transformó en algo que me asustó. Frialdad calculada. «Sofía, baja la voz. Estamos en mi oficina». «¿Tu oficina?» Mi voz subió de tono. «¿Esa es tu preocupación? ¿Que tus empleados se enteren de que le has estado mintiendo a tu esposa durante medio año?» Ricardo se levantó de su silla y cerró la puerta. Cuando se volteó hacia mí, ya no quedaba rastro del hombre cariñoso que conocía. «Siéntate. Vamos a hablar como adultos». «No me voy a sentar. Explícame qué significa esto», le grité agitando el teléfono. «Custodia de Emma solo los fines de semana. Pensión alimenticia de 12,000 pesos al mes. ¿En serio, Ricardo?» «Sofía, cálmate. Estás haciendo un drama innecesario». «¿Drama innecesario? Estás planeando destruir nuestra familia». En ese momento la puerta de la sala de juntas adyacente se abrió. Camila Torres salió con una carpeta en la mano, como si hubiera estado esperando su momento para aparecer. «Licenciado Vega, ¿necesita que me retire?», preguntó con una voz suave, pero sus ojos me estudiaban con una mezcla de lástima y triunfo. «No, Camila. Quédate. Sofía ya sabe sobre los documentos, así que no hay nada que ocultar». La forma como dijo eso, tan casual, tan cruel, me cortó la respiración. Camila no se veía sorprendida. De hecho, tenía en sus manos exactamente los mismos documentos que yo había fotografiado. ¿Ella sabía?, pregunté sintiendo cómo se me desmoronaba todo. ¿Tu secretaria sabía sobre el divorcio antes que yo? Camila no es mi secretaria, es mi asociada legal. Y sí, ella ha estado ayudándome con los documentos. Ricardo se acercó a su escritorio y se recargó contra él, cruzando los brazos. Su postura era la de alguien que ya había ganado la batalla. «Mira, Sofía, esto no tiene que ser feo. Los papeles son generosos considerando las circunstancias». «¿Generosos? ¿Qué circunstancias? Vamos a ser honestos por una vez. Tú has estado viviendo de mi trabajo durante años. Tu sueldo en esa agencia apenas cubre los gastos de Emma. Yo pago la casa, los coches, las vacaciones, la escuela privada, todo». Sentí como si me hubiera abofeteado. Camila seguía parada ahí, siendo testigo de mi humillación. «Yo trabajo, Ricardo, tengo mi carrera, «¿Tu carrera?», se rió con desprecio. «Sofía, por favor, haces campañas para restaurantes locales. Yo gano en un mes lo que tú ganas en un año. Pero yo también me hago cargo de Emma, de la casa, de...» «Deja de vivir a mis costillas», gritó, y su voz resonó en toda la oficina. «Tienes 32 años y sigues dependiendo de mí como si fueras una adolescente. ¿Cuándo vas a madurar y hacerte responsable de tu propia vida?». Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Camila bajó la vista, pero no se movió. Era obvio que esta escena había sido planeada. «Además», continuó Ricardo ahora con voz más controlada pero igualmente cruel, «seamos realistas sobre Emma. Ella necesita estabilidad y tú no se la puedes dar. Tus cambios de humor, tus crisis de ansiedad, la forma como te estresas por todo». «¿Mis crisis de ansiedad?», susurré sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Camila ha estado revisando algunas cosas. Tenemos documentación médica que muestra que has estado tomando medicamentos para la ansiedad. Emma no puede estar expuesta a esa inestabilidad emocional». Miré a Camila, que ahora sostenía otra carpeta. Una carpeta que aparentemente contenía mi información médica privada. «¿Cómo conseguiste mis expedientes médicos?». «Sofía, yo tengo conexiones en el sector salud. Fue fácil verificar tu historial de medicamentos», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso es ilegal, Ricardo. Tú lo sabes. Demuéstralo», me retó. La realidad me golpeó como una ola fría. Esto no era una pelea espontánea. Era una ejecución planeada. Ricardo había estado preparándose para este momento durante meses, recopilando evidencia, construyendo un caso en mi contra,
y Camila había sido su cómplice en todo. ¿Desde cuándo?, pregunté mirando a Camila directamente. ¿Desde cuándo está pasando esto entre ustedes? Camila intercambió una mirada con Ricardo antes de responder. Señora Vega, esto no es personal. Solo estamos tratando de manejar una situación difícil de la manera más profesional posible. Responde la pregunta. Sofía, eso no importa ahora, intervino Ricardo. Lo que importa es que podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Firma los papeles, acepta los términos, y todos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Miré a mi esposo, realmente lo miré, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no conocía al hombre que tenía enfrente. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo había dejado de importarle lo que yo sentía? Y si no firmo, entonces vamos a juicio, y créeme, Sofía, no vas a ganar. Yo tengo los recursos, los contactos, la experiencia. Tú tienes... Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. Bueno, tú tienes tu indignación. Tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé hacia ellos. Esto no se va a quedar así, Ricardo. Soy la madre de Emma, y no me vas a quitar a mi hija. Emma va a estar mejor conmigo. Y en el fondo, tú lo sabes. Salí de la oficina con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué al elevador las lágrimas empezaron a caer. Varios empleados de la firma me vieron llorar, y supe que para mañana toda la oficina sabría sobre el divorcio. Mientras manejaba a casa, solo podía pensar en una cosa. Tenía que proteger a Emma, sin importar lo que me costara. Mami, ¿por qué estamos empacando mis cosas? Emma estaba sentada en su cama, abrazando su peluche favorito, mientras yo metía su ropa en una maleta. Había pasado 2 días desde la confrontación con Ricardo, y necesitaba salir de esa casa antes de que él regresara del trabajo. Vamos a quedarnos unos días con la tía Rosa, mi amor. Como unas vacaciones. ¿Pero por qué papá no viene con nosotras? Me senté junto a ella en la cama, tratando de encontrar las palabras correctas para explicarle algo que yo misma no entendía completamente. A veces los papás y las mamás necesitan un tiempo para pensar, princesa, pero eso no significa que no te amemos. Emma me miró con esos ojos grandes e inteligentes que tanto se parecían a los míos. ¿Se van a divorciar? La pregunta me cortó la respiración. Solo tenía 8 años, pero era demasiado lista para engañarla. No lo sé, Emma, pero sin importar lo que pase, tú siempre vas a ser lo más importante para mí. Esa tarde, mientras Emma jugaba con sus primos en casa de mi hermana Rosa, yo estaba sentada en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Necesitas un abogado, Sofía, y lo necesitas ya, me decía Rosa mientras preparaba la cena. No sé ni por dónde empezar. Ricardo conoce a todos los abogados de familia en la ciudad. Mi comadre Leticia se divorció el año pasado. Su abogado es bueno, y no le tiene miedo a nadie. Se llama Alejandro Ruiz. Al día siguiente me encontré sentada en una oficina modesta pero profesional, frente a un hombre de unos 40 años con cabello canoso y una mirada seria pero amable. Señora Vega, he revisado los documentos que me envió. Tengo que ser honesto con usted. Su esposo ha hecho un trabajo muy minucioso. Alejandro Ruiz extendió los papeles sobre su escritorio como si fuera evidencia en un juicio. ¿Qué tan malo es? Estos documentos tienen fecha de hace 6 meses. Eso significa que su esposo ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Mire esto, señaló una sección. Él ha estado moviendo activos a cuentas que usted no puede tocar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible? Yo firmo los estados de cuenta del banco. ¿Ha revisado los movimientos detalladamente en los últimos meses? La verdad era que no. Confiaba en Ricardo completamente. Él manejaba las finanzas familiares y yo me concentraba en mi trabajo y en Emma. Hay más, continuó Alejandro. Según estos documentos, él ha estado recopilando información sobre sus supuestos problemas de salud mental. ¿Está usted tomando medicamentos para la ansiedad? Sí, pero es algo muy común. Mi médico me lo recetó después de que Emma nació. Muchas mujeres pasan por lo mismo. El problema es cómo lo va a presentar él. Mire, señora Vega, su esposo es abogado. Él sabe exactamente cómo construir un caso para quitarle la custodia.
Las palabras de Alejandro me resonaron en la cabeza durante todo el camino de regreso a casa de Rosa. Cuando llegué, Emma estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor. ¿Cómo te fue con el abogado, mami? Bien, mi amor. Todo va a estar bien. Pero esa noche, cuando Emma ya estaba dormida, Rosa y yo nos quedamos despiernas hablando en la cocina. ¿Qué tan mal están las cosas?, me preguntó mi hermana. Peor de lo que pensaba. Ricardo ha estado planeando esto durante meses. Ha movido dinero, ha conseguido mis expedientes médicos ilegalmente y tiene documentado cada vez que he tenido un mal día. ¿Y qué va a hacer el abogado? Alejandro va a investigar, pero dice que va a ser difícil. Ricardo tiene conexiones en todos lados. Al día siguiente, mientras Emma estaba en la escuela, recibí una llamada que me heló la sangre. Señora Vega, soy Alejandro. Tengo noticias y no son buenas. Su esposo ha acelerado el proceso. Usted va a recibir una notificación de desalojo de la casa familiar hoy mismo. ¿Puede hacer eso? La casa está a su nombre. Legalmente, sí puede. Esa tarde, efectivamente, llegó el oficial con los documentos. Tenía 5 días para sacar todas mis cosas de la casa donde había vivido durante 8 años. Cuando fui a recoger mis pertenencias, Ricardo estaba esperándome en la sala. Sofía, esto no tiene que ser una guerra. ¿Una guerra? Tú la empezaste cuando decidiste planear mi destrucción a mis espaldas. Solo estoy protegiendo mis intereses. ¿Y los de Emma? ¿Los de Emma? Ella me pregunta todos los días cuándo vamos a volver a casa. Esta ya no es tu casa, y mientras antes lo entiendas, mejor para todos. Mientras empacaba mis cosas, encontré fotografías de nuestros primeros años juntos, fotos de nuestra boda, del día que nació Emma, de vacaciones familiares. Todo parecía tan real, tan genuino. ¿En qué momento se había convertido todo en una mentira? Esa noche, en casa de Rosa, Emma se acurrucó conmigo en la cama. «Mami, ¿ya no vamos a vivir en nuestra casa?» «Por ahora no, princesa, pero vamos a encontrar un lugar solo para nosotras. Va a ser como una aventura. ¿Papá puede visitarnos ahí?» «Claro que sí, mi amor. Papá siempre va a ser tu papá». Pero mientras la abrazaba, me preguntaba si realmente iba a poder cumplir esa promesa. Ricardo había demostrado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar, y yo apenas estaba empezando a entender qué tan lejos podía llegar. Al día siguiente, Alejandro me llamó con más noticias devastadoras. «Señora Vega, he estado investigando sobre la señorita Camila Torres. Su relación con su esposo no es reciente. Tengo evidencia de que han estado viéndose fuera de la oficina durante más de un año». ¿Un año? Reservaciones en restaurantes, viajes de trabajo juntos, gastos en hoteles. Todo está documentado en las tarjetas de crédito que usted firma. Me quedé callada, procesando la información. Mientras yo me preocupaba por ser una buena esposa y madre, Ricardo había estado construyendo una vida paralela con otra mujer. «Hay algo más, señora Vega. He revisado los registros de sus visitas médicas. Alguien ha estado pidiendo copias de sus expedientes sin su autorización. Eso es completamente ilegal. Podemos usar eso en mi favor. Podemos intentarlo, pero su esposo es muy cuidadoso. Va a ser difícil probar que él estuvo detrás de eso». Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que la batalla apenas estaba comenzando. Ricardo había tenido meses para prepararse, y yo recién estaba empezando a entender contra qué me enfrentaba. Pero por Emma iba a luchar, sin importar lo que me costara. «Señora Vega, lamento informarle que el cliente decidió cancelar la campaña», me dijo por teléfono el director de mercadotecnia de la empresa constructora, mi cliente más importante. ¿Puedo preguntar por qué? Llevamos 3 meses trabajando en este proyecto. Hubo una pausa incómoda antes de que respondiera. Recibimos algunas referencias negativas sobre su estabilidad profesional. Esperamos que entienda que no es nada personal. Colgué el teléfono, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Era el tercer cliente que perdía en 2 semanas. No podía ser coincidencia. Emma estaba sentada en la mesa de la cocina de Rosa, haciendo su tarea de matemáticas. «Mami, ¿por qué te ves triste otra vez?» «Solo son cosas del trabajo, princesa. Nada importante». Pero sí era importante. Sin esos ingresos, iba a ser imposible rentar un departamento para Emma y para mí.
Estaba empezando a entender que Ricardo no solo me había quitado mi matrimonio, sino que también estaba saboteando mi carrera. Esa tarde, cuando Emma se fue a jugar con sus primos, llamé a Alejandro. Alejandro, creo que Ricardo está interfiriendo con mi trabajo. He perdido 3 clientes esta semana. No me sorprende. Él tiene muchos contactos en el mundo empresarial. ¿Tiene alguna prueba? Solo las llamadas telefónicas, pero nadie va a admitir abiertamente que recibieron presión de él. Voy a ver qué puedo hacer, pero mientras tanto, necesita buscar otras fuentes de ingreso. El juicio va a ser largo y costoso. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me quedé despierta buscando trabajos de medio tiempo en Internet. Era humillante. Después de 10 años construyendo mi carrera, tenía que empezar casi desde cero. El viernes, cuando fui a recoger a Emma a la escuela, la maestra me pidió hablar en privado. Señora Vega, he notado algunos cambios en Emma. Está más callada, más distraída. ¿Está pasando algo en casa? Estamos atravesando un momento difícil familiar, le expliqué. Mi esposo y yo nos estamos separando. Entiendo. Emma me preguntó ayer si era su culpa que ustedes se estuvieran peleando. Esas palabras me partieron el corazón. Emma se estaba culpando por algo que no tenía nada que ver con ella. ¿Qué le dijiste? Le dije que los problemas de los adultos nunca son culpa de los niños, pero creo que necesita hablar con alguien. Tenemos una psicóloga escolar muy buena. Durante el camino a casa, Emma estuvo callada en el asiento trasero. Emma, ¿quieres hablar de algo? Mami, papá ya no nos quiere. Tuve que orirme porque sentí que me iba a desmayar. Claro que te quiere, mi amor. Papá te ama muchísimo. Pero si nos ama, ¿por qué no quiere vivir con nosotras? Es complicado, princesa. Los adultos a veces tienen problemas que no saben cómo resolver. Esa noche, Emma tuvo pesadillas por primera vez en años. Se despertó llorando, preguntando si podía dormir conmigo. Al día siguiente era sábado, y Ricardo tenía que recoger a Emma para pasar el día con ella. Cuando llegó a casa de Rosa, se veía diferente, más seguro de sí mismo, como si ya hubiera ganado. «Hola, princesa», le dijo a Emma cargándola. ¿Lista para ir al parque de diversiones? Emma se emocionó, pero antes de irse se acercó a mí. «Mami, ¿por qué no puedes venir con nosotros como antes? Porque ahora papá y mami hacen cosas separadas, pero los dos te queremos igual». Ricardo me miró con una expresión que no pude descifrar. «Sofía, necesitamos hablar cuando regrese a Emma, sobre los términos del divorcio. Habla con mi abogado. Creo que es mejor que hablemos directamente. Por Emma». Cuando se fueron, Rosa se sentó conmigo en la sala. «¿Cómo estás llevando todo esto?» «No sé si voy a poder ganar, Rosa. Él tiene todo, el dinero, los contactos, la casa. Yo solo tengo mi amor por Emma, y aparentemente eso no es suficiente. No digas eso. Eres una madre increíble. Pero el sistema no funciona así. Él me está pintando como una mujer inestable que no puede mantener a su hija. Y lo peor es que está funcionando». Esa tarde, mientras esperaba que Ricardo regresara con Emma, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Sofía, soy Camila. Necesitamos hablar. Es sobre Emma». Mi primer instinto fue ignorar el mensaje, pero algo me hizo responder. «¿Qué quieres?» «Encontrarme contigo. Hay cosas que no sabes sobre los planes de Ricardo. Rosa, voy a salir un momento. Si Emma regresa antes de que vuelva, dile que fui a la tienda». «¿A dónde vas?» «A cometer probablemente el error más grande de mi vida». Una hora después, estaba sentada frente a Camila en una cafetería del centro. Se veía nerviosa, muy diferente de la mujer segura que había visto en la oficina de Ricardo. «Gracias por venir», me dijo. «Ve al grano, ¿qué quieres?» «Ricardo no sabe que estoy aquí. Si se entera, me va a despedir». «¿Y por qué arriesgas tu trabajo por mí?» Camila suspiró antes de responder. «Porque tengo una hija también. Tiene la edad de Emma. ¿Qué me quieres decir?» Ricardo me ha estado contando sus planes para después del divorcio. «Sofía, él no quiere quedarse con Emma porque la quiera tener consigo. Quiere ganar la custodia para demostrar que puede hacerlo». Sentí como si alguien me hubiera echado agua helada encima. «¿Qué quieres decir?» «Él está planeando mandar a Emma a un internado en cuanto se arregle el divorcio. Ya ha estado viendo opciones en Estados Unidos». «Eso es mentira. Tengo los correos electrónicos, Sofía.
Las cotizaciones de las escuelas, las aplicaciones, todo está en su computadora de la oficina. Me quedé callada, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Por qué me dices esto? Porque no está bien. Emma es una niña inocente y no merece ser usada como un trofeo en esta guerra entre ustedes. ¿Y qué esperas que haga con esta información? No lo sé, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Cuando regresé a casa de Rosa, Emma ya había vuelto de su día con Ricardo. Estaba sentada en la sala viendo televisión, pero se veía triste. ¿Cómo te fue con papá, mi amor? Bien, fuimos al parque y comimos helado, pero papá habló todo el tiempo por teléfono con Camila. ¿Te molestó eso? Emma se encogió de hombros. Papá dice que Camila va a ser como mi nueva mamá, pero yo no quiero una nueva mamá. Ya tengo una. Esa noche, cuando Emma se durmió, llamé a Alejandro y le conté todo lo que Camila me había dicho. Si es verdad, podemos usar esa información en el juicio, pero necesitamos evidencia sólida, no solo la palabra de ella. ¿Cómo conseguimos esa evidencia? Déjamelo a mí, pero Sofía, esto puede ponerse muy feo. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final? Miré hacia el cuarto donde Emma dormía, abrazando su peluche. Por ella, haría cualquier cosa, pero mientras colgaba el teléfono, me preguntaba si cualquier cosa iba a ser suficiente para ganar una batalla contra alguien que había demostrado que no tenía límites. Señora Vega, la evaluación de custodia va a ser en 2 semanas, me informó Alejandro por teléfono. Va a venir una psicóloga a entrevistarla a usted, a Ricardo y a Emma por separado. ¿Qué tengo que hacer? Sea usted misma. Demuestre que es una madre estable y amorosa, pero también prepárese porque Ricardo va a tratar de hacerla quedar mal. Habían pasado 3 meses desde que dejé la casa familiar. Emma y yo habíamos logrado rentar un departamento pequeño, pero acogedor cerca de la escuela. Yo estaba trabajando como freelance, tomando cualquier proyecto que pudiera conseguir. No era mucho dinero, pero era suficiente para mantenernos. El día de mi evaluación, me levanté temprano y me arreglé cuidadosamente. Quería proyectar la imagen de una madre responsable y estable. La doctora Martínez era una mujer seria, de unos 50 años. Llegó puntual a nuestro departamento y empezó a hacer preguntas mientras observaba cómo Emma y yo interactuábamos. ¿Cómo describiría su relación con Emma? Es lo más importante en mi vida. Siempre hemos sido muy unidas. Ella es una niña muy inteligente y sensible. ¿Cómo ha manejado Emma el divorcio? Ha sido difícil para ella, como es natural. Ha tenido algunas pesadillas y está más callada de lo normal. Pero estamos yendo a terapia psicológica para ayudarla a procesar todo esto. La doctora tomaba notas constantemente. Después me pidió que saliera mientras hablaba con Emma a solas. Esperé en la cocina, tratando de escuchar algo, pero solo podía oír murmullos. Después de media hora la doctora salió. Gracias por su tiempo, señora Vega. Estaré en contacto. 2 días después, Alejandro me llamó con noticias preocupantes. Sofía, Ricardo presentó evidencia nueva. Dice que usted ha estado investigándolo ilegalmente, revisando sus cuentas bancarias y siguiéndolo. ¿Qué? Eso es mentira. Él tiene fotografías de usted afuera de su oficina en varias ocasiones. Dice que lo está acosando. Recordé las veces que había ido a recoger algunos documentos personales que había dejado, y una ocasión, cuando me quedé esperando en el estacionamiento, porque Emma había olvidado su mochila después de una visita con su papá. Alejandro, yo nunca lo he acosado, solo he ido cuando es necesario. Lo sé, pero él lo está presentando como comportamiento obsesivo. También dice que usted convenció a su empleada de darle información confidencial. Mi corazón se detuvo. Camila había arriesgado su trabajo para contarme sobre los planes de Ricardo con Emma, y ahora él lo estaba usando en mi contra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser muy cuidadosos. No se acerque a la oficina de él por ningún motivo, y no trate de conseguir más información por su cuenta. Esa semana fue la más larga de mi vida. Emma empezó a preguntarme por qué estaba tan nerviosa, y yo trataba de actuar normal, pero era imposible. El viernes Emma llegó de la escuela muy callada. ¿Qué pasa, mi amor? Mami, ¿es verdad que te puedes ir a la cárcel? ¿Quién te dijo eso? Papá. Dice que hiciste cosas malas para tratar de lastimarlo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ricardo estaba usando a Emma para manipularme emocionalmente.
Emma, mírame. Yo nunca he hecho nada malo. A veces los adultos dicen cosas cuando están enojados que no son verdad. ¿Pero tú estás enojada con papá? Estoy triste porque papá y yo no pudimos arreglar nuestros problemas. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me quedé despierta pensando en cómo Ricardo había logrado convertir cada uno de mis movimientos en evidencia en mi contra. Era un maestro de la manipulación, y yo había caído en todas sus trampas. El día del juicio final llegó más rápido de lo que esperaba. Gemma se iba a quedar con Rosa, mientras Alejandro y yo íbamos al juzgado. Recuerda, mantente calmada sin importar lo que diga Ricardo o su abogado, me aconsejó Alejandro en el coche. Cuando llegamos, Ricardo ya estaba ahí con su equipo legal. Se veía confiado, casi relajado. Camila estaba sentada detrás de él, evitando mi mirada. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Ricardo pintó un retrato de mí como una mujer inestable, obsesiva y financieramente irresponsable. Presentó los medicamentos para la ansiedad como evidencia de problemas de salud mental graves. Cuando fue mi turno, Alejandro trató de demostrar que yo era una madre amorosa y dedicada, pero sentía que las palabras se perdían en el aire. Entonces llegó el momento que todos estábamos esperando, la entrevista con Emma. La doctora Martínez pidió hablar con Emma en privado en una sala especial del juzgado. Todos esperamos afuera durante lo que se sintió como una eternidad. Cuando salió, la doctora se dirigió directamente al juez. Su señoría, durante mi conversación con la menor, ella me reveló información que considero relevante para este caso. Continúe, doctora. La niña me contó que escuchó una conversación entre su padre y la señorita Torres sobre enviarla a una escuela en otro país después del divorcio. Según Emma, su padre dijo que así no tendría que lidiar con los berrinches de visitas los fines de semana. El silencio en la sala era ensordecedor. Miré a Ricardo, que se había puesto pálido. Además, continuó la doctora, Emma expresó claramente su deseo de vivir principalmente con su madre, aunque quiere mantener una relación con su padre. El abogado de Ricardo se levantó inmediatamente. Su señoría, eso es información de segunda mano que una niña de 8 años... Silencio, lo interrumpió el juez. Doctora Martínez, ¿está usted segura de la veracidad de esta información? Completamente, su señoría. La niña fue muy específica sobre los detalles de lo que escuchó. Miré a Ricardo, que ahora evitaba mi mirada. Camila se veía mortificada. El juez tomó un receso para deliberar. Cuando regresó, su expresión era seria. Después de revisar toda la evidencia presentada y considerando la evaluación psicológica de la menor, este tribunal otorga la custodia compartida de Emma Vega Mendoza. La menor vivirá principalmente con su madre durante los días de semana y pasará los fines de semana con su padre. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. No era la custodia completa que quería, pero era mucho mejor de lo que Ricardo había planeado. Sin embargo, continuó el juez, cualquier intento de cambiar la residencia de la menor fuera del país requerirá la aprobación de ambos padres. Y ordeno que tanto el padre como la madre asistan a terapia familiar para aprender a cocriar de manera saludable. Cuando salimos del juzgado, Alejandro me abrazó. Lo logramos, Sofía. No completamente, pero lo logramos. Pero mientras manejábamos de regreso a casa, no podía sacudirme la sensación de que esta batalla había terminado, pero la guerra apenas estaba comenzando. Ricardo no era el tipo de hombre que aceptaba perder, y Emma iba a estar en el medio de todo lo que viniera después. «Mami, ¿significa que ya no voy a vivir contigo todos los días?», me preguntó Emma esa noche, después de que le expliqué el resultado del juicio. Estábamos sentadas en su cama y ella tenía esa expresión seria que ponía cuando trataba de entender cosas de adultos. «Vas a vivir conmigo de lunes a viernes y los fines de semana con papá. Pero yo siempre voy a estar aquí para ti, sin importar nada. ¿Papá todavía está enojado contigo? Los adultos a veces se enojan, pero eso no cambia el amor que sentimos por ti». Emma asintió, pero pude ver en sus ojos que estaba procesando mucho más de lo que podía expresar con palabras. Las primeras semanas con el nuevo arreglo fueron difíciles. Emma regresaba de los fines de semana con Ricardo más callada de lo normal.
Cuando le preguntaba cómo le había ido, solo decía bien y se iba a su cuarto. Un viernes por la tarde, mientras esperábamos a que Ricardo llegara a recogerla, Emma se acercó a mí. «Mami, Camila va a ser mi madrastra». «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque papá dice que ella y él se van a casar pronto. Dice que voy a tener una familia nueva». Sentí como si me hubieran apuñalado, pero traté de mantener la calma. «Sin importar lo que pase, tú ya tienes una familia que te ama. Papá y yo siempre vamos a ser tus papás». Cuando Ricardo llegó, esperé a que Emma subiera al coche para acercarme a él. «Ricardo, necesitamos hablar sobre cómo le estás explicando a Emma tu relación con Camila. No tienes derecho a decirme cómo manejar mi vida personal. Cuando afecta a nuestra hija, sí tengo derecho. Emma se tiene que acostumbrar a los cambios. Es parte de crecer. Tiene 8 años, Ricardo. No entiende por qué de repente hay otra mujer en tu vida que quiere ocupar mi lugar. Nadie está tratando de ocupar tu lugar. Camila nunca va a ser su madre. Tú siempre vas a ser eso, pero va a ser mi esposa». 3 semanas después, Emma llegó a casa el domingo por la noche con una invitación de boda en su mochila. «Papá dice que tengo que ir a su boda el próximo mes. ¿Tú no vas a ir?» «No, princesa. Esa es una celebración especial entre papá y Camila. Pero ¿qué voy a hacer ahí sin ti? Vas a acompañar a papá en su día especial, y después me vas a contar todo». La noche antes de la boda, Emma vino a mi cuarto. «Mami, ¿está mal que no quiera ir a la boda? ¿Por qué no quieres ir?» «Porque siento que si voy significa que estoy de acuerdo con que papá se case con otra persona que no eres tú». Mi corazón se rompió un poco más. Emma estaba cargando con emociones demasiado pesadas para su edad. «Emma, mírame. Ir a la boda no significa que estés traicionándome. Significa que amas a tu papá y quieres que sea feliz. Y eso está bien». La boda fue en el club donde Ricardo y yo habíamos celebrado nuestro aniversario de bodas durante años. Emma me contó después que había sido una ceremonia elegante, pero que ella se había sentido rara todo el tiempo. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía, yo quise levantar la mano, me confesó. Pero me dio miedo. «¿Por qué querías hacer eso?» «Porque extraño cuando éramos una familia de verdad». Durante los siguientes meses, establecimos una rutina. Emma iba con Ricardo los viernes después de la escuela y regresaba conmigo los domingos por la noche. Al principio las transiciones eran difíciles, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. Mi trabajo como freelance estaba mejorando. Había conseguido varios clientes nuevos y por primera vez en mucho tiempo me sentía financieramente estable. Una tarde de miércoles, Emma llegó de la escuela muy emocionada. «Mami, la maestra dice que voy a participar en el concurso de arte de la ciudad. ¿Puedes ayudarme con mi proyecto?» «Claro que sí. ¿De qué se trata?» «Tengo que hacer un dibujo sobre lo que significa familia para mí». Trabajamos durante varias tardes en su proyecto. Emma dibujó una casa con 2 puertas. En una puerta estábamos ella y yo, y en la otra puerta estaban ella, Ricardo y Camila. Pero en el centro del dibujo había dibujado un árbol grande donde estábamos todos juntos. «¿Por qué pusiste el árbol en el medio?», le pregunté. «Porque aunque vivamos en casas diferentes, seguimos siendo familia por el amor. El árbol tiene raíces fuertes como nuestro amor». El día de la presentación del concurso, tanto Ricardo como yo fuimos a apoyar a Emma. Era incómodo estar en el mismo lugar, pero habíamos aprendido a ser civiles por ella. Cuando Emma presentó su dibujo, explicó: «Mi familia es diferente ahora. Mis papás no viven juntos y mi papá tiene una esposa nueva. Pero el amor no se divide, se multiplica. Yo tengo 2 casas, pero una sola familia». Miré a Ricardo durante la presentación y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido al orgullo y la ternura en sus ojos cuando miraba a Emma. Después del evento, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Ricardo se acercó a mí. «Sofía, quiero que sepas que... lamento cómo se dieron las cosas. No debió ser tan feo». «Ya pasó, Ricardo. Lo importante ahora es Emma». «Sí, ella es increíble, ¿verdad?» «Sí, lo es». Fue una conversación breve, pero fue la primera vez que hablamos como los padres de Emma, no como enemigos en una batalla legal. Esa noche, mientras Emma y yo cenábamos, ella me preguntó: «Mami, ¿crees que papá y tú van a ser amigos algún día?» «No lo sé, princesa,
pero lo que sí sé es que los dos te amamos y eso nunca va a cambiar. ¿Sabes qué? Creo que aunque las cosas sean diferentes ahora, estamos bien. La miré sorprendida por su madurez. ¿Tú crees? Sí, porque tú eres feliz cuando estás conmigo, y papá también parece feliz con Camila. Y yo tengo 2 lugares donde me quieren. Esa noche, después de que Emma se durmiera, me quedé pensando en todo lo que habíamos pasado. No era la vida que había planeado, y definitivamente no era el final de cuento de hadas que había soñado cuando me casé con Ricardo. Pero Emma tenía razón. Estábamos bien, diferentes, pero bien. Habíamos aprendido que el amor de una familia puede sobrevivir incluso cuando la estructura familiar cambia. Y aunque el camino había sido doloroso, habíamos salido más fuertes del otro lado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. Han pasado 18 meses desde aquel día en que encontré los papeles del divorcio en el escritorio de Ricardo. 1 año y medio que se siente como toda una vida, pero también como si hubiera sido ayer. Estoy sentada en mi oficina nueva, revisando la campaña publicitaria para una cadena de restaurantes orgánicos. Mi empresa de marketing independiente ha crecido más de lo que esperaba. Tengo 3 empleados ahora, y estamos trabajando con clientes que realmente valoran mi trabajo. El teléfono suena y veo el nombre de Emma en la pantalla. Hola, princesa. ¿Cómo va tu día en la escuela? Bien, mami. ¿Te acuerdas que hoy papá me va a recoger porque es viernes? Claro que me acuerdo. ¿Ya tienes lista tu mochila para el fin de semana? Sí, pero, mami, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mi amor. ¿Crees que podría quedarme contigo este fin de semana? Es que Camila está organizando una cena con sus amigas y papá va a estar trabajando casi todo el tiempo. Emma ahora tiene 9 años y ha aprendido a expresar sus necesidades con más claridad. Desde hace algunos meses, ocasionalmente pide quedarse conmigo los fines de semana, especialmente cuando Ricardo tiene compromisos sociales o de trabajo. Tengo que hablar con tu papá, pero si él está de acuerdo, me encantaría que te quedaras. Gracias, mami. Te amo. Yo también te amo, princesa. Después de colgar, marco el número de Ricardo. Nuestra comunicación ha mejorado considerablemente, aunque todavía hay momentos tensos. Hola, Sofía. ¿Qué necesitas? Emma me preguntó si puede quedarse conmigo este fin de semana. Dice que tú tienes mucho trabajo. Hay una pausa antes de que responda. Sí, tengo que revisar varios casos para el lunes, y Camila organizó una cena. Sería mejor que Emma esté contigo. Perfecto. La recojo a las 5. Sofía, ¿podemos hablar un momento cuando vengas por ella? ¿Sobre qué? Sobre Emma. He notado algunas cosas. Cuando llego a la escuela, Emma corre hacia mí con una sonrisa enorme. Sus mejillas están rosadas por el aire frío de marzo y lleva puesto el suéter que le tejió mi mamá. Mami, ¿vamos a hacer palomitas y ver películas? Todo lo que tú quieras, princesa. Ricardo está esperando en el estacionamiento, recargado en su coche. Se ve mayor, más cansado que antes. Su matrimonio con Camila parece estable, pero he notado que Emma habla menos de ella últimamente. Sofía, gracias por ser flexible con los horarios. Emma es nuestra prioridad. Siempre va a ser así. Sí, sobre eso he estado pensando en la custodia. Mi corazón se acelera. ¿Será que quiere cambiar el arreglo otra vez? ¿Qué quieres decir? Emma ha estado pidiendo más tiempo contigo, y honestamente, Camila y yo estamos tratando de empezar nuestra propia familia. Proceso sus palabras lentamente. ¿Camila está embarazada? Sí, recién lo supimos. Y creo que sería mejor para Emma tener más estabilidad contigo durante este tiempo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Que Emma viva contigo de tiempo completo. Yo la vería cada 15 días y durante vacaciones. No puedo creer lo que estoy escuchando. Después de toda la batalla legal, después de todos los argumentos sobre por qué yo no era una madre adecuada, Ricardo me está ofreciendo exactamente lo que siempre quise. ¿Estás seguro? Emma es feliz contigo, Sofía. Siempre lo ha sido. Yo estaba tan enojado durante el divorcio que no pude ver eso claramente. Es la primera vez que Ricardo admite que se equivocó. ¿Y qué opina Camila? Ella está de acuerdo. De hecho, fue idea de ella. Dice que Emma necesita sentirse segura y querida, no como una obligación de fin de semana.
Esa noche, mientras Emma y yo hacemos palomitas, le cuento sobre la conversación con su papá. ¿Eso significa que puedo vivir aquí siempre? Significa que esta va a ser tu casa principal, pero vas a seguir viendo a papá regularmente. ¿Y cuando nazca el bebé? ¿Cómo supiste del bebé? Los adultos creen que los niños no escuchamos, pero sí escuchamos, dice con una sonrisa. ¿Voy a ser hermana mayor? Sí, mi amor. ¿Cómo te sientes con eso? Emma se queda pensativa por un momento. Me da un poco de miedo, pero también emoción. ¿Crees que el bebé me va a querer? Por supuesto. Vas a ser la hermana mayor más increíble del mundo. 2 semanas después firmamos los nuevos papeles de custodia. Es irónico que después de toda la guerra legal, al final llegáramos a un acuerdo pacífico que beneficia a todos, especialmente a Emma. Esta mañana, Emma y yo estamos desayunando en nuestra cocina. Ella está contándome sobre su proyecto de ciencias mientras come cereal con plátano. Mami, ¿sabes qué? ¿Qué, princesa? Creo que todo pasó como tenía que pasar. ¿Por qué dices eso? Porque ahora sé que sin importar qué pase, siempre vamos a estar bien tú y yo. La miro, sorprendida una vez más por su sabiduría. ¿Estás feliz, Emma? Sí. Diferentes tipos de feliz que antes, pero sí. Esa tarde, mientras trabajo en mi escritorio, Emma está en la mesa del comedor haciendo su tarea. Ocasionalmente me pregunta algo sobre matemáticas o me enseña un dibujo que está haciendo. Esta es nuestra vida ahora. No es perfecta, pero es nuestra. No es la familia que planeé cuando me casé con Ricardo, pero es la familia que construimos después de que todo se desmoronó. He aprendido que a veces las mejores cosas nacen de los peores momentos, que el amor verdadero no siempre se ve como en las películas, y que ser fuerte no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Emma levanta la vista de su tarea y me sonríe. Mami, ¿estás feliz? Me tomo un momento para pensar en la pregunta. ¿Estoy feliz? Soy una madre soltera, trabajando más duro que nunca, viviendo en un departamento que es la mitad del tamaño de la casa donde vivíamos antes. Pero tengo a Emma, tengo mi independencia y tengo la tranquilidad de saber que construí algo real y duradero. Sí, princesa, estoy aprendiendo lo que realmente significa ser feliz. ¿Y qué significa? Significa saber que tú y yo siempre vamos a estar bien, sin importar qué pase. Emma sonríe y regresa a su tarea. Por la ventana de la sala, las luces de la Ciudad de México se extienden ante nosotras, infinitas y llenas de posibilidades. No todas las historias terminan como uno espera. Algunas veces, los finales felices no se parecen en nada a lo que imaginábamos al principio, pero eso no los hace menos valiosos. Esta es nuestra historia, Emma y yo, y apenas está comenzando.